Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el módulo 2 del curso. Os voy a contar qué es lo que os vais a encontrar y vamos a hacer una pequeña descripción que espero que os sea útil para luego ir guiándoos por el curso. Recordaros que para acceder a los apuntes del módulo 2 tiene que haberse finalizado al menos la autoevaluación del módulo 1. Los ejercicios prácticos se pueden ir haciendo a otro ritmo, pero las autoevaluaciones son necesarias para pasar al siguiente módulo. Bueno, estamos en el módulo 2, como os decía. Habéis revisado ya el módulo 1 y en el que, como habéis visto, era una parte introductoria sobre los ODS y la Agenda 2030 y la Visión 2050. Espero que os haya servido para situaros, habéis entendido bien lo que son los ODS, la Agenda 2030 y a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. En el módulo 2, que es el que iniciamos hoy, vamos a hablar ya de la sostenibilidad de forma práctica aplicada a las empresas. Espero que os guste y le saquéis mucho jugo al módulo 2. Para mí, dentro del curso, del global del curso, es la parte más importante y la que creo que os puede ser más útil de todas, de todo lo que va a ser el curso. Entonces, confío en que le saquéis partido al módulo 2 y tomároslo quizá con más calma que el resto de los módulos y trabajar un poquito más. Digo, porque los módulos 3, 4 y 5 eran 3 módulos que en principio iba a ser uno solo, los hemos separado para efectos prácticos, pero son menos cortos, menos intensos y con menos aportaciones quizá novedosas, que sí que espero que encontréis en el módulo 2. Espero que el módulo 2 os guste por toda todo lo que aportamos en cuanto a la implantación de la sostenibilidad en las empresas. El módulo 2 está dividido en 7 apartados, en el que hablaremos uno general de la sostenibilidad, luego hablaremos del análisis del entorno y los grupos de interés, priorizaremos los ODS, os propondremos cómo seleccionar y priorizar los ODS, y luego hablaremos de la planificación estratégica y cómo se puede organizar la sostenibilidad en la empresa a través de sistemas de gestión. Hablaremos de lo que debe contener un plan de sostenibilidad, la memoria de sostenibilidad que se realiza posteriormente y lo último, la posibilidad de que se verifique o se certifique parte de la sostenibilidad que habéis implantado en las empresas. Yo hoy voy a hacer un repaso, ya os comentamos el primer día, que no se trata de contaros todos los contenidos de los apuntes en estas presentaciones, pero sí que nos gusta dar un repaso un poco a todo, unas pinceladas de lo que estamos hablando. Es un ratito, que tienen que ser cortas, pues si no luego tampoco las visualizan vuestros compañeros, intentaremos no teneros mucho rato, pero sí que hay que hacer un repaso de cada uno de los puntos para situaros en qué es lo que vais a ver. Lo que yo voy a comentar en la presentación está ampliado en los apuntes y en algunos enlaces que encontráis en los apuntes para indagar todavía un poco más. Vamos aquí. Bueno, lo primero que encontraréis en los apuntes es el estado en que está la sostenibilidad y el estado en que está la implantación de los ODS. Allí tenéis los apuntes, tenéis las cifras, tenéis este mismo esquema, y tenéis que está sacado de Global Compact o el Pacto Mundial, como se dice en España, y es una visión bastante buena del estado en el que están ahora mismo la implantación del compromiso de cumplimiento con los ODS en las empresas españolas, diferenciándolas incluso por el tamaño, de diferentes tamaños en las empresas. ¿Cómo está? Bueno, pues el resumen que yo os puedo hacer hoy en la presentación es que ha habido una evolución muy grande en muy poco tiempo. Es decir, en cuestión de un par de años ha habido una evolución ha habido un salto grande, las empresas se han implicado o se están implicando mucho más de lo que estaban implicadas hace un par de años, en el 2018. Entonces, ahora en el 2020 y antes en el 2018, son las dos etapas que se han medido un poco. Acordaros que los ODS son de 2015
En el 18 había poca implantación, en el 20 más, y en el 22 nos estamos encontrando una implicación muchísimo mayor. Es como un despegue en la implantación de los ODS en las empresas. Y va a ser común, o sea, en los próximos años esto va a ser muy común y la sostenibilidad va a ser algo que lo va a impregnar prácticamente todo y las empresas no van a ser ajenas. Hay datos curiosos en cuanto a tamaños, vemos que a las pymes siempre les cuesta más, tienen menos información, tienen menos conocimiento y la implantación de los ODS es mayor en las grandes empresas, como os podéis imaginar. Entonces, proporcionalmente, bueno, pues son muchas más las pymes que las grandes empresas y aún queda muchísimo trabajo por hacer. Ay, perdón. Como datos curiosos, bueno, pues que hablamos durante todo el curso, hablaremos de la priorización de los ODS como una palabra, como un aspecto clave. Es decir, los ODS tienen que priorizarse, tienen que seleccionarse, las empresas tienen que seleccionar los ODS. Y esto lo están haciendo, o sea, las empresas que están trabajando en los ODS están trabajando de una manera priorizada, es decir, están trabajando en unos sí y en otros no. Han seleccionado los ODS. ¿Qué nos ocurre? Pues que lo que estamos viendo es que esa selección de los ODS no es buena. Bueno, no es buena, perdón, sí que es buena, pero no se está realizando de una forma fundamentada. Es decir, no se está realizando una selección de los ODS basada en unos criterios lo más fundamentados posibles. Bueno, no quiero decir objetivos, ahora lo veréis, pero sí fundamentados al menos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos por una parte que las empresas trabajen en aquellos ODS que la intuición les dice que deben trabajar, que pueden trabajar y que tienen capacidad de trabajar, pero no hay un análisis previo y un fundamento de por qué se está trabajando en los ODS como se pide desde Naciones Unidas y desde el Pacto Mundial. Y además luego nos encontramos con que tampoco hay estrategias claras y estrategias definidas de cómo implantar la sostenibilidad. Se implanta, se trabaja, pero falta una estrategia clara de contribución a los ODS en la mayoría de las empresas. Y esto es lo que vamos a intentar solucionar dando herramientas en el curso y sobre todo en este módulo, en el módulo 2. Os encontraréis con este esquema. Este es un esquema un esquema secuencial de arriba hacia abajo de cómo pensamos nosotros que se puede implantar la sostenibilidad en las empresas de la construcción. Bueno, pues veréis que las fases coinciden casi o las etapas coinciden prácticamente con los puntos del módulo 2. En el módulo 2 encontraréis para cada una de estas fases qué es lo más interesante y qué os aconsejamos que hagáis y dónde os aconsejamos que os focalicéis y cómo hacerlo. Os damos ejemplos que estamos utilizando ahora mismo en las empresas y que podréis aplicaros a vuestra empresa. Creo que es bastante práctico lo que os vamos a contar. Bueno, ahora lo hablaremos con un poquito más de detalle, pero se parte siempre, para empezar a trabajar en sostenibilidad, se parte de una visión general de dónde estamos y cuáles son nuestras necesidades y las expectativas de los que nos rodean en cuanto a la sostenibilidad. Y esto lo hacemos con un análisis del entorno y un análisis de las expectativas de las partes interesadas o de los grupos de interés. Ahora os daré unas pinceladas de cómo hacer esto. La segunda gran etapa es de la evaluación y priorización de los ODS. Los ODS, como os digo, tienen que seleccionarse. Todas las recomendaciones a nivel mundial dicen que las empresas seleccionen los ODS que quieren trabajar. Pero claro, también dicen, esa selección tiene que estar fundamentada. La palabra clave es fundamentada. No dicen que la selección tenga que ser objetiva o totalmente objetiva o arbitraria, porque es imposible. Cualquier proceso de selección de este tipo tiene una parte subjetiva grande, que además es importante, una parte subjetiva importante e interesante. Con lo cual, sí que tenemos que tener un método fundamentado. Ahora entraremos. Veis que hago mucho hincapié en esto, pero pienso que es importante. Luego pasamos a una planificación estratégica con una política y un sistema de gestión para gestionar la sostenibilidad, que podemos implantar o no el sistema de gestión, ya lo veremos. Pero lo que sí necesitamos es planificarnos de alguna manera, que la sostenibilidad esté planificada. Esto lo haremos luego con un plan de sostenibilidad. Pero bueno, ya incorporamos la sostenibilidad en la estrategia de la empresa y creamos una política de sostenibilidad. Y alguno pensará, ¿y por qué esta política la creamos tan tarde y no la creamos antes?
antes tenemos que tener un compromiso de implantar la sostenibilidad por parte de la dirección o de la propiedad de la empresa. Ese compromiso es necesario para iniciar todo el proceso, pero la política como tal, nosotros pensamos que si la creamos un poquito más tarde, cuando ya conocemos el entorno, las expectativas e incluso los ODS sobre los que queremos trabajar, vamos a hacer una política más adecuada. Por eso, bueno, pues podemos pasarla arriba o podemos hacerla un poquito más tarde. Nosotros la ponemos aquí en esta fase, quizá antes del sistema de gestión. Quizá va todo a la vez el sistema de gestión, bueno, perdón, está aquí arriba antes del sistema de gestión, quizá antes de la planificación estratégica o a la vez de la planificación estratégica. Pero bueno, esta política de sostenibilidad tiene que existir para que la empresa, la dirección, muestre su compromiso de una forma pública. Ahora lo veremos también más adelante. Creamos un plan de sostenibilidad que ahora os contaremos. Trataré de contaros cómo nosotros pensamos que se debe hacer, con una serie de itinerarios, acciones, indicadores, y realizamos un seguimiento. Y esto se va retroalimentando. Con el seguimiento vamos modificando, puede que hagamos una evaluación y priorización de los ODS, revisaremos el análisis del entorno y el análisis de las partes interesadas de forma continua, iremos revisando periódicamente y volvemos a crear nuestra estrategia, revisaremos nuestra política, modificaremos nuestro plan y así esto será, bueno, pues un proceso de mejora continua. Este proceso siempre acaba con una memoria de sostenibilidad. Y luego veremos que hay una parte de verificación y certificación que podemos incluir también. Pero a efectos de empresa, la última fase sería la de publicar los resultados de qué es lo que estamos haciendo. Eso sería nuestra memoria de sostenibilidad. Lo vamos a ver también ahora. Yendo por partes, bueno, encontraréis en los apuntes estos esquemas en los que os proponemos cómo realizar tanto el análisis del entorno como el análisis de los grupos de interés. Incluso os pondremos algún ejemplito. Este análisis del entorno, pues os recomendamos un análisis DAFO que muchos ya estáis haciendo. Es sencillo, es fácil y nos permite tener una visión, una foto muy buena del momento en el que está la empresa y el momento en que está su entorno. Por eso tenemos que hacerlo, revisarlo periódicamente el DAFO, porque es una foto de cómo estamos en este momento. Las empresas evolucionan y el entorno evoluciona. De hecho, el entorno ha evolucionado a una velocidad vertiginosa desde el 2019 al 2022. Han habido cambios brutales casi año a año y está evolucionando de una forma muy rápida. Bueno, pues habría que hacer revisiones casi no, yo propondría revisiones anuales de este análisis del entorno porque vamos a una velocidad de cambio muy grande que además está muy ligada con la sostenibilidad, porque se están produciendo cambios hacia la sostenibilidad muy importantes. Y bueno, en cuanto al análisis de los grupos de interés, es algo que tampoco es desconocido para las empresas. Los grupos de interés, los stakeholders, las partes interesadas, llamarlo como queráis. Lo que hacemos es identificar cuáles son los que interrelacionan con nosotros, con la empresa, y analizar las expectativas que tienen en cuanto a nosotros. Los grupos de interés decimos que tienen necesidades y expectativas. Esas necesidades y con las expectativas, con la palabra expectativa casi cubrimos todo, sus necesidades y sus expectativas. Bueno, pues analicemos cuáles son estas necesidades, estas expectativas y relacionémoslas ya también con los ODS. Es un buen ejercicio. ¿Qué es lo que esperan de la empresa? Los clientes, los trabajadores, la propiedad, los directivos, que a veces no son la propiedad, la sociedad en general, la administración. Podemos hacer un análisis y ese análisis de las expectativas que ellos tienen ya podemos empezar a relacionarlo con algunos ODS. Y los ODS ya van apareciendo un poco por aquí. Os ponemos un ejemplito de cómo sería un análisis sencillo de una parte del análisis para los empleados, que es un grupo de interés, y algunos ODS que podrían estar relacionados. Esto lo tenéis en los apuntes y lo podéis ver tranquilamente. Una vez analizado el entorno y una vez que tenemos analizadas las expectativas de los grupos de interés, vemos qué es lo que quiere y hacia dónde nos lleva el entorno, cuáles son nuestras deficiencias, cuáles son nuestras ventajas competitivas, en qué somos buenos, en qué tenemos que mejorar, ya sabemos muchas cosas. Bueno, pues a partir de ahí somos capaces de empezar a pensar hacia dónde debemos ir. Y esto es lo que nosotros llamamos la priorización de los ODS. Y para eso hacemos un proceso de evaluación. Identificamos los ODS con los que podemos trabajar de una forma muy sencilla. Y es
que con las expectativas de los grupos de interés y con ese análisis del entorno ya podemos saber cuáles son los ODS en los que estamos relacionados. Pero luego podemos hacer una evaluación un poquito mayor. No voy a contaros la evaluación porque la tenéis descrita en los apuntes y verla tranquilamente porque os proponemos un sistema un poquito complejo que quizá podáis simplificar en vuestras organizaciones. También lo podéis completar y hacerlo más complejo, pero bueno, seguramente podéis aplicarlo tal cual o hacerlo un poquito más simple. Tener en cuenta a la hora bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la gran recomendación que nos hacen desde el Pacto Mundial y desde Naciones Unidas. Es que no se deben seleccionar los ODS en función de su facilidad o visibilidad pública. Es decir, tenemos que fundamentar por qué la empresa trabaja en un ODS o en otro. No se debe hacer por lo fácil que sea. Nosotros es que ya trabajamos en esto y estos son los ODS que vamos a los que vamos a contribuir porque nuestra actividad nos permite trabajar en esos ODS y es fácil. Y además esto nos da mucha visibilidad y están muy de moda. Bueno, pues no debemos trabajar solo en esos. Entonces tenemos que justificar bien y analizar bien cuáles son nuestros ODS. De lo que se trata es que cualquier impacto negativo que podamos generar sobre un ODS, pues lo minimicemos al máximo y cualquier impacto positivo lo potenciemos. Entonces vayamos trabajando por una línea que es la de reducir los impactos negativos a los ODS, eso ya contribuye a la mejora del ODS. Y por otra parte, aquellos impactos positivos, aquello que podemos hacer en positivo. Muy importante porque, digo, desde el Pacto Mundial hay mucho interés en que se trabaje lo positivo y lo negativo, que se analicen los impactos positivos y los impactos negativos. Trabajar en un ODS a veces significa reducir la carga negativa que supone el trabajo, la actividad de la empresa para ese ODS. Si disminuimos el impacto que generamos sobre un ODS, contribuimos a que el ODS se pueda cumplir. Pues, por eso la evaluación tiene que pensar en los impactos positivos y negativos que realizamos sobre el ODS. Nosotros os proponemos una evaluación basada en una serie de aspectos que son esas expectativas, esas amenazas, esas oportunidades que habéis detectado en el análisis previo y ligándolo con el análisis de riesgos que ya estéis muchos acostumbrados a realizar porque tenéis implantados sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, prevención y ya estamos trabajando en el análisis del riesgo. El riesgo, el impacto, podemos llamarlo también así, que genera sobre el entorno, la empresa, el medio ambiente, la sociedad, ese aspecto que habéis encontrado. Tenéis este ejemplo, tenéis un ejemplito puesto en los apuntes y veréis además que intentamos relacionar ya esos aspectos con distintos ODS. Luego tener en cuenta, cuando hagáis la evaluación, lo pone también por los apuntes, pero aprovecho estas introducciones para daros algunas pinceladas más. Tener en cuenta que hay ODS que no os aplicarán. Es decir, hay aspectos, incluso riesgos o impactos que estarán relacionados con muchos ODS, por ejemplo, con el hambre cero, con el fin de la pobreza, con el de innovación, algún aspecto que hayamos identificado, pero vuestra actividad no influye quizá al fin de la pobreza o al hambre cero. O no sé, hay ODS que están relacionados o podrían estar relacionados con el aspecto y su riesgo, pero no relacionarlos, hay que dejar de relacionarlos porque para poder seleccionar los que son adecuados, porque vuestra empresa no influye sobre ese ODS, sí sobre otros. O sea, hay aspectos que influyen sobre varios. Si os dais cuenta en esta tabla de ejemplo, es raro que bueno, pues aquí tenemos uno que influye solo sobre un ODS, pero pocos más hay que influyan solo sobre un ODS. Lo normal es que influyan sobre 2, sobre 3, sobre 4, o sea que con una misma acción podamos estar influyendo sobre varios ODS. Lo que tenemos que hacer ahí es limpiar un poco esas relaciones y aquellos ODS que no estén relacionados realmente con vuestra actividad, pues no los relacionemos con el aspecto. Y además, luego haréis un ejercicio que os proponemos de
de selección de esos 3 o 4 ODS, cuál es sobre el que más influye ese aspecto, que es lo siguiente que os proponemos también. Para limpiar un poco esta tabla y con una acción no empezar a salirnos 8, 10, 12 ODS sobre los que trabajar, que no es práctico. Tenemos que priorizar y focalizar sobre los ODS que queremos trabajar, como lo dicen todas las recomendaciones que podemos encontrar. Nosotros os proponemos una evaluación basada, ya digo, en riesgos, es decir, en los impactos positivos y negativos, por una parte, que genera, y os proponemos una metodología incluso con una puntuación. Podéis hacerlo así o podéis hacerlo de una forma más subjetiva. No existe una norma que diga cómo realizar la evaluación, ni existe un estándar, ni existe un método mayormente extendido. No existe ahora mismo, no hay publicaciones y bibliografía donde de verdad podéis apoyaros. Podéis apoyaros en la experiencia de lo que hacen otros. Nosotros proponemos nuestra experiencia y unas puntuaciones más o menos estandarizadas, basadas quizá en lo que hacíamos para la evaluación de aspectos ambientales con los sistemas de gestión ambiental, que podéis tomar y podéis variar. Incluso, ya digo, pueden ser más simples, sin puntuaciones o con otro tipo de puntuación a vuestro estilo y forma de trabajar. Lo importante es que estén fundamentados, es decir, que al final se esté basando en unas razones que podamos analizar, hablar, discutir y que puedan de verdad demostrar que esos ODS están bien seleccionados. Digo, nosotros lo hacemos en varias fases de evaluación, una según los riesgos, unos criterios que tenemos en cuenta, los impactos positivos y los negativos, tal y como nos pide el Pacto Mundial, y luego hacemos otra evaluación en base a la relevancia que tenga ese aspecto para la empresa. La empresa tiene aquí mucho que decir y hay esa parte de facilidad o no facilidad o de importancia o no importancia que pueda tener para nosotros y para nuestra actividad el trabajar en ese aspecto que hemos identificado y por lo tanto contribuir a ese ODS concreto, pues es un factor importante que también introducimos. Bueno, pues vemos el riesgo que puede tener para la empresa y realizamos una evaluación. Y luego es muy importante, es básico y fundamental el analizar la importancia que tiene para las partes interesadas. Nosotros lo dividimos en una serie de etapas de evaluación, con lo cual al final tenemos una evaluación sobre un criterio que nosotros establecemos, que podemos lanzar las líneas de corte, pues como hacíamos con las evaluaciones de riesgos o de aspectos ambientales. Lanzamos las líneas de corte donde la empresa considera que debe y puede trabajar. Al final es conseguir una evaluación de aspectos ambientales, yo os digo, lo más fundamentada posible y poder trabajar en unos más que en otros, que es lo que nos pide para poder focalizar los esfuerzos. ¿En qué se está trabajando? ¿Cuáles son los ODS en los que más se está trabajando a nivel del Estado español, de las empresas españolas? Bueno, pues aquí tenéis una tabla que tenéis en los apuntes también, en la que se ve los que más se están trabajando. Y si os dais cuenta, pues también coinciden un poco con las tendencias. La facilidad de las empresas para trabajar en ellas, las tendencias y las necesidades seguramente del país y de la sociedad. El que más se está trabajando es el de igualdad y género. Bueno, pues no es raro tampoco, hay una gran tendencia a trabajar en igualdad, hay unas desigualdades grandes que tienen que cubrirse, hay una legislación sobre igualdad importante y que está bueno, pues recién implantada, las empresas están trabajando mucho en los planes de igualdad, bueno, y no es raro el que se trabaje sobre lo de ODS5. Los otros ODS que nos están saliendo siempre también, pues serían estos 4 que vienen a continuación. Es muy común que también se prioricen. El trabajo decente y crecimiento económico, donde están la prevención de riesgos y más en vuestro sector, el sector de la construcción, pues es muy habitual también que nos haga como uno de los prioritarios. El de producción y consumo responsables, ya habéis leído el módulo 1 y habéis visto de qué se trata, y imagino que os habrá llamado la atención que este es un ODS muy medioambiental. Cuando hablamos de reciclaje, de materias primas, de reducción de consumos, de reducción de residuos, este es el ODS clave.
Entonces, por eso también es muy normal que se trabaje mucho en el ODS 12, es uno de los que suele salirnos en prácticamente todas las evaluaciones. Y luego el 7 y el 13 suelen ir muy unidos. El 7 y el 13 van unidos porque los dos van a estar relacionados con la energía, con las emisiones y con el cambio climático. Quizá es mucho más relevante para las empresas el 7 que el 13, es decir, el realizar cambios en fuentes de energía, en introducir energías menos contaminantes, en minimizar los consumos y con ello reducir la huella de carbono es un objetivo, son acciones que encajan con el ODS 7, mucho más que con el ODS 13. Lo que ocurre es que el 13 es el ODS, no sé si decirle decir de moda en medio ambiente. El ODS de acción por el clima es el ODS que habla de la lucha contra el cambio climático. Pero si entráis en las metas concretas del ODS 13, que ya las habéis visto en el módulo 1, para una repasadita y veréis. En el ODS 13 las metas son unas metas muy globales, muy de políticas, muy generales y no tan aplicadas como las metas del ODS 7, que sí que contribuyen a la reducción de los gases de efecto invernadero, que es lo que pensamos que se persigue en el ODS 13. Entonces, entre el 12 y el 7 trabajamos más en el cambio climático que en el ODS 13 en las empresas. Aún así sale muy evaluado, ya os digo, porque es un ODS muy mediático ahora mismo. Luego ya empezamos con otros como salud y bienestar, que muchas veces las empresas lo tenemos cubierto con el ODS 8, porque la priorización del ODS 3 en las empresas de la construcción, por ejemplo, no suele ser tan alta porque la salud de los trabajadores la tenemos cubierta muchas veces en acciones que nos permiten mejorar el ODS 8 en cuanto a la prevención de riesgos. Y estos el ODS 3 son políticas más genéricas, más generales de salud y bienestar a nivel país casi, me atrevería a decir. Bueno, el 9 también suele ser muy habitual y en vuestro sector, en el sector de la construcción, suele aparecernos también bastante priorizado, y de hecho vamos a trabajarlo en este curso, porque es el de desarrollo y mejora y aspectos claves como la digitalización, la industrialización del sector de la construcción. Bueno, pues son aspectos que suelen salir y a veces gana prioridad. En la reducción de desigualdades no es tan común porque nos vamos al 5, la principal desigualdad es la de género y la trabajamos en el 5, y no es raro que nos surja, igual que el de educación y calidad, es uno de ese que en un principio también pensamos que las empresas lo podrían priorizar, pero ¿qué ocurre? Que el ODS 4 de educación y calidad es también un ODS como el 3, muy global y muy genérico. La formación de los trabajadores, que es en lo que vosotros hacéis más hincapié, vuestras empresas hacen más hincapié y se trabaja más, está normalmente cubierta, como os decía, por el ODS 8 también. Entonces, no es normal que prioricemos el ODS 4, no ser que tengáis convenios universitarios, convenios con entidades de formación profesional, vuestro personal participe como trabajadores, no es tan normal. Entonces, cuidado, porque si os dais cuenta, a veces tenemos tendencia a priorizar unos ODS que por su nombre parece que encajen con lo que nosotros tenemos en mente, pero luego, por eso decíamos en el módulo 1, es importante revisar las metas de cada ODS y seguimos insistiendo a lo largo del curso. Si revisamos las metas, veremos que hay ODS que encajan mejor que otros, aunque pensemos que nosotros estamos trabajando en una educación de calidad porque damos mucha formación a los trabajadores. Pues eso nos encajará seguramente más en el ODS 8 que en el ODS 4 de educación de calidad. El resto pues ya van en disminución. El fin de la pobreza o el hambre cero no suelen ser comunes. El de ciudades y comunidades sostenibles también es muy genérico, pero cuidado, en el sector de la construcción se nos va a veces hacia arriba, porque sí que podemos contribuir en el sector de la construcción a ciudades y comunidades sostenibles. Cuidado con sobre todo los que trabajéis en planificación. Bueno, pues se nos puede ir bastante más arriba en la construcción. Y el de vida de ecosistemas terrestres o vida submarina, que son ODS muy ambientales, que también podemos pensar que podemos influir,
pues los solemos tener cubiertos por otros ODS, sobre todo el de ecosistemas terrestres. El de ecosistemas terrestres, que sería, pensaríamos en cómo impactar sobre la naturaleza, pues lo solemos tener cubierto con el ODS 12 en las acciones que hacen las empresas. Por eso nos suele salir mucho menos evaluado. Fijaros en las metas también que tiene y lo veréis y lo entenderéis. El de vida submarina pues es muy concreto y es pues, el sector pesquero. Hay ciertos sectores, bueno, municipios que trabajamos con playas. Bueno, hay algunos que sí que influyen directamente sobre el de vida submarina. Bueno, tenemos un cliente que es un gestor de residuos de buques. Bueno, pues este sí que puede con su actividad influir sobre vida submarina. Pero no es habitual que las empresas, y por eso no suele salir de los últimos, que las empresas lo implanten. El de paz y justicia tampoco suele ser muy común, pero bueno, hay algunos que en prácticas de anticorrupción bueno, y licitaciones, concursos públicos, bueno, pues este ODS pueda subir un poquito más. Bueno, y el de agua y saneamiento, dependiendo del sector. En el sector de la construcción tampoco es muy habitual que salgan de los más priorizados. En otros sectores que el agua es una materia prima fundamental y que además la incorporan a proceso y luego la devuelven muy contaminada y necesitan instalaciones de tratamiento de agua importantes, etcétera, etcétera, pues el ODS 6 muchas veces sale más priorizado por aquello de reducir los impactos negativos sobre este aspecto y sobre este ODS, ¿no? Bueno, tenéis que hacer vuestra propia evaluación. Esta es una guía de lo que suele salir, pero hemos intentado explicarlo en los apuntes, pero me gusta contároslo. Cuidado con la priorización de los ODS porque el nombre del ODS a veces da lugar a confusión del tema que estemos trabajando. Entonces, leeros las metas cuando hagáis las evaluaciones y las priorizaciones y veréis cuáles os encajan realmente con el sentido de lo que estáis evaluando. Y entonces podemos priorizar y podemos seleccionar. Y no os hemos puesto en los apuntes cuántos tenemos que solucionar, que nadie dice cuántos se tengan que solucionar. Existen algunos criterios de verificación y de certificación que dicen como mínimo 3. Bueno, una empresa que no esté trabajando en menos de 3 es una empresa que no está trabajando en ODS realmente. Entonces, bueno, pues seleccionar 3, 5, 6 ODS ya está bien. No focalicemos en 12 ODS o en 10 ODS porque son demasiados. Ten en cuenta que tenemos 17. Vamos a focalizar los esfuerzos. Incluso podemos trabajar en algún año en un ODS y otro año cambiar al año siguiente y trabajar en otra línea de trabajo para contribuir a otro ODS distinto. Esta priorización puede ir cambiando y puede ir variando. Debería ir cambiando y variando. Bueno, y una vez hemos priorizado nuestros ODS, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces ya estamos en condiciones de crear nuestra política de sostenibilidad, muy similar a las políticas de calidad, medio ambiente y prevención que ya conocéis en muchas empresas, pero ahora tenemos que hacer referencia a la Agenda 2030, a los ODS, a la sostenibilidad global, a las 3 grandes patas de sociedad, medio ambiente y gobernanza. Estamos con los sistemas muy ligados a los ESG. Bueno, pues tenemos que crear esa política o modificar las políticas que ya tenemos. Y a continuación, bueno, pues nosotros siempre decimos que esto es un proceso de ir subiendo, ir creciendo, igual que van avanzando las obras, vamos creciendo, vamos subiendo en una pequeña escalera en la que vamos seleccionando lo que queremos hacer. No podemos quedarnos con una planificación o podemos dar un pasito más y tener procedimientos, o incluso podríamos tener un sistema de gestión de la sostenibilidad o de la responsabilidad social que además sería certificable. Ahora lo veremos. Existen sistemas de gestión distintos para la sostenibilidad. No existe ningún sistema que diga este es el sistema de gestión de la sostenibilidad. Partimos de ahí. Vuelvo hacia atrás. No existe ningún sistema de gestión de la sostenibilidad. Sí que existen sistemas de gestión de la responsabilidad social, que sería bueno, lo equivalente a la sostenibilidad. Y existen sistemas de gestión parciales, que si los vamos uniendo, también vamos llegando casi de forma completa, no de forma completa, pero casi de forma completa a una gestión de la sostenibilidad. En cuanto a los sistemas, lo tenéis en los apuntes también, los sistemas
más parecidos a la gestión de la sostenibilidad, que son los de responsabilidad social. Bueno, pues tenemos el de Forética, que es a nivel español es el número 1, porque es el que más años lleva, más trabajado está, y es la organización bueno, de referencia a nivel nacional en sistemas de gestión, bueno, en la gestión de la responsabilidad social y ahora de la sostenibilidad, que es casi el nuevo nombre que se le da a la responsabilidad social. Bueno, este sistema de gestión es muy completo, está alineado con los ODS, es muy útil, muy válido, pero no son tantas las empresas que lo tienen implantado. No, bueno, pues tiene su recorrido, pero quizá menos del que debería o podría tener. A nivel internacional, bueno, pues tenemos una norma ISO que no es certificable, la 26000, que es una norma que dice lo que debería de tener una gestión adecuada de la responsabilidad social y, por tanto, de la sostenibilidad. Y tenemos la norma SR10 de ICUNET, que no es ISO, ICUNET es una asociación de entidades de certificación a nivel europeo, que nos dice cómo implantar, y que sí que podemos certificar, cómo implantar la responsabilidad social y, por tanto, la sostenibilidad, y cómo podemos llegar incluso a certificarlo. ¿Qué ocurre? Que este sistema de gestión de la sostenibilidad no encaja tanto o no está tan alineado con los objetivos de desarrollo sostenible como nosotros estamos buscando ahora en esta gestión de la sostenibilidad para el cumplimiento de los ODS. Bueno, la posibilidad de implantarlo parcialmente siempre la tenemos, y la tenemos en aquellas empresas que ya estéis trabajando en sostenibilidad, aunque sea de forma parcial. Bueno, pues existen los sistemas de gestión ambiental, como la ISO 14001 o el EMAS, los de gestión de calidad, los de gestión de prevención de riesgos, de seguridad y salud en el trabajo, y además estos se pueden integrar y podemos fusionarlos para llegar a lo más parecido a una sostenibilidad. Nos faltaría algunos temas sostenibles en cuanto a la sociedad, en cuanto a la gobernanza. Estos sistemas no cubrirían totalmente la sostenibilidad. Tendríamos que ampliarlos con algunas metodologías, algunos procedimientos, algunas planificaciones, y estos sistemas no hablan de los ODS. Teníamos que ampliarlos con esta priorización, con esta evaluación, con este seguimiento de los ODS, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego existen sistemas parciales que os van a ayudar a completar pues esas carencias que tengan los sistemas tradicionales de calidad, medio ambiente y prevención, como puede ser el de organización saludable, en este caso de AENOR, hay otros de otras entidades, el de conciliación familiar de la Fundación Más Familia, o el SA800, que es más sobre los derechos humanos, o los de antisoborno compliance. Bueno, son sistemas de gestión que nos permiten completar la gobernanza, la conciliación, el tema saludable, el tema de derechos humanos. Bueno, pues son sistemas interesantes que complementan, pero ninguno cubre totalmente la sostenibilidad tal y como la estamos trabajando para el cumplimiento de los ODS. Con lo cual, bueno, pues tenéis que ahí hacer un pequeño encaje que también os hemos explicado en los apuntes. Y el siguiente paso, que ya me estoy extendiendo mucho, es el plan de sostenibilidad. El plan de sostenibilidad, de lo que se trata es de que, una vez hemos seleccionado los ODS prioritarios, para cada ODS seleccionamos las metas en las que queremos trabajar. Es decir, tenemos que trabajar los ODS, pero con las metas en concreto. No podemos decir, trabajo en un ODS, vale, pero ¿en qué meta estamos trabajando? ¿Qué meta estamos ayudando a cumplir? Y entonces es cuando veréis que a veces hay desajustes y vosotros pensabais que contribuís a un ODS, pero no hay ninguna meta del ODS a la que contribuir. Quizá no sea el ODS adecuado el que habéis seleccionado. Entonces, decimos que contribuimos un ODS cuando conseguimos contribuir a alguna de las metas de ese ODS, no al título global del ODS. Entonces, busquemos esa meta y para esa meta planifiquemos con un objetivo estratégico a largo plazo, a medio plazo, de aquí al año 2030 o del año 2050, hagamos una planificación estratégica que puede ser a largo plazo. Y luego planifiquemos a corto plazo, es decir, hagamos un camino para llegar
a ese largo plazo y hagamos planificaciones concretas. La propuesta es, oye, pues trabajemos año a año, que es como soléis trabajar las empresas. Hacemos acciones y creamos indicadores. Es fundamental tener un sistema de indicadores para hacer el seguimiento y ver si vamos cumpliendo con nuestros objetivos. Y con ello cumplimos con el compromiso al ODS. Os proponemos un modelo de plan de sostenibilidad que esperamos que os pueda ser útil en los apuntes, en el que, bueno, podéis estar, digamos que es una forma de organizarse, más que otra cosa. Y el último paso es la memoria de sostenibilidad. La publicación de la memoria de sostenibilidad, y os proponemos una memoria basada en GRI, en el modelo de los estándares GRI, que es el más completo que existe a nivel mundial, el más estandarizado, el que permite comparar. Los apuntes tenéis unas pinceladas de lo que es GRI y hacemos referencia a otra guía que publicamos en su día en FEBEC para la implantación de memoria de sostenibilidad, que es muy útil y está más detallada que en el curso. Bueno, estas memorias de sostenibilidad no tienen que realizarse siempre según GRI. No es indispensable realizarlas según GRI. La memoria de sostenibilidad, como mínimo, tienen que incluir esa priorización y selección, ese plan de sostenibilidad y esos indicadores de seguimiento, como mínimo. Bueno, incluiremos la política, incluiremos más cosas seguramente, pero como mínimo tenemos que incluir dónde vamos a trabajar, cómo vamos a trabajar, cuál es nuestro plan y cuáles son los resultados de la aplicación de ese plan, que son los indicadores de seguimiento. Esa es una memoria mínima que tenemos que incluir. Las memorias GRI son mucho más completas y nos permiten comunicar mucha más información y hacerlo mejor, de una forma más estandarizada. Pero no hay una norma que diga las memorias tienen que incluir esto. Entonces, al no existir esta norma para vuestro sector, sí que existe una especificación técnica para turismo, por ejemplo, que ha publicado el ICTE, Instituto para la Calidad Turística Española, pero no existe una global para las empresas ni ninguna para vuestro sector en concreto. Al menos no, bueno, empiezan a existir algunos certificados particulares con algunas especificaciones, pero bueno, al final en lo que coincidimos todos es que como mínimo tienen que tener estos tres puntos. Y luego podemos certificar esto se puede certificar la sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad no se certifica en este momento. ¿Por qué? Pues porque para certificarse, certificar significa contrastar con un estándar. Y este estándar no existe. No existe un estándar de sostenibilidad tal y como podríamos entenderlo, como yo estoy intentando explicaros. Sí que existen estándares de sistemas de gestión y podemos certificar el sistema de gestión. Incluso alguno de responsabilidad social estaría muy cerca de lo que sería la certificación de la sostenibilidad. Pero certificamos el sistema de gestión, porque existe una norma contrastada para certificar sistemas de gestión, para implantar y certificar esos sistemas de gestión. Lo que hacemos con la sostenibilidad es verificar, es decir, las entidades que habitualmente os certifican, que suelen estar acreditadas por ENAC para la certificación de sistemas de gestión, estas entidades también verifican que las empresas estéis trabajando en sostenibilidad. Es una verificación propia de cada entidad y lo que hacen es comprobar que es cierto todo lo que decís. Es decir, que es cierto que existe la metodología de evaluación de priorización de ODS, que esa metodología está fundamentada, que luego existe un plan y que se está trabajando en esos ODS y que los resultados de ese trabajo son ciertos. Es decir, que sí que se está trabajando en ese plan de sostenibilidad y con ello se está contribuyendo en alguna medida, no tampoco se dice en qué medida, a ciertos ODS. No existen especificaciones técnicas de las distintas entidades, y lo que hacen es que verifican que lo que la empresa dice es cierto. Y eso es lo máximo que podemos conseguir ahora, es una verificación externa que nosotros consideramos muy interesante, porque una empresa puede declarar que hace las cosas bien, incluso publicarlas, pero si conseguimos que un externo venga y avale que lo que estamos diciendo es correcto, está bien formulado y lo estamos cumpliendo, pues siempre es mejor que la autoevaluación y la autoverificación. Y poco más, no quiero contaros mucho más ya de hoy, tenéis mucha más información en los apuntes. Mi consejo es que trabajéis mucho el módulo 2, porque yo considero que este módulo es la fuerza del curso, es la parte más importante del curso. Trabajar el módulo 2 y dedicarle un poco más de tiempo y de esfuerzo. El ejercicio práctico es un poquito más largo,
Pero bueno, este es el corazón quizá del curso y el que más esperanzas tengo en que os guste. Tenéis nuestros teléfonos de contacto, tenéis los correos electrónicos, cualquier duda yo sigo recomendando que nos la enviéis por correo electrónico y más fácil que por la plataforma del curso. He comprobado que en la plataforma no habéis subido ninguna comunicación, pero a veces se me escapa. Y entonces ahora si os parece, vamos a mantener un poquito, si soy capaz de manejar voy a parar la grabación que estamos y nos quedamos con las dudas que ahora habéis entrado alguno nuevo. Entonces,